Estamos en un momento clave de pelea contra la pandemia. En estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, no te relajes, porque el virus no se relaja. Durante 2020 nos tocó vivir una de las tragedias más grandes que ha vivido la humanidad. Inclusive en la historia de la medicina hay muy pocos antecedentes de algo parecido. Es fundamental adherir con toda responsabilidad, con sobriedad y con moderación a todas las normativas sanitarias. Es la única forma de poder lograr nuestra libertad. Todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno. Más que nunca, cuídate y cuida a los demás. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Bienvenidos a Mundo Agro, y como cada año, aún con pandemia, estamos acompañándolos siempre con toda la información para el hombre de campo. Por supuesto, asomándonos a las actividades de la agroindustria, la ganadería y la agricultura. Por supuesto, comenzamos Mundo Agro con estos, los temas más destacados para compartir con todos ustedes. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Ingeniero Gustavo Guerra, en el informe que han elaborado en el Laboratorio de Fitopatología, han encontrado también algunas novedades en materia de maíz. Exacto. Si bien el maíz ha tenido una siembra bastante más tardía que lo que empezó siendo la soja, hoy estamos en un maíz que tiene casi un mes de sembrado. Empezamos a observar algunas manchas. Manchas que nuevamente tenemos que tener cuidado cuando observamos, igual que nos pasa en soja. O sea, la primera que vamos a observar cuando estamos en estadios B4, B5, B6 es el quemado por la aplicación de alguna forma de nitrógeno. Sobre esas manchas que generalmente se hacen, que son blanquecinas, pueden aparecer algunos saprófitos, ¿sí?, los cuales no son importantes para el cultivo. Sin embargo, bueno, nos llega normalmente la consulta de la famosa mancha blanca, ese punteado blanco que aparece en las hojas y que hoy sabemos que está causado por dos agentes patógenos diferentes, un hongo y una bacteria, ¿sí? Sin embargo, bueno, en la predisposición de los maíces o la condición climática hace que eventualmente aparezca. En algunos casos se hace muy masivo y en otros pasa directamente desapercibido. No es un problema para todavía considerar. Sin embargo, bueno, después de estas lluvias que hemos tenido y los maíces que empiezan a crecer, comenzamos a observar las primeras pústulas de roya. Y ahí sí hay que empezar a mirar los materiales sensibles para ver si realmente va a hacer falta hacer un tratamiento mientras podamos entrar con la máquina o vamos a esperar a ver cómo se comporta el clima. Tenemos que tener en cuenta que el clima es fundamental para el desarrollo de enfermedades. O sea, las enfermedades no se dan normalmente cuando los climas no acompañan. Cada enfermedad tiene sus momentos propicios, pero también tiene su condición óptima para generar una epidemia. Y eso lo tenemos que tener siempre muy en claro y jugar con los pronósticos al momento de optar por si vamos a hacer o no vamos a hacer distintas aplicaciones. A la hora de las aplicaciones, y más allá de lo que se pueda llegar a juzgar por el momento en que pueden tener puntualmente esta aparición de roya, ¿qué es lo más recomendable? Primero hacer monitoreo y después... Primero hacer monitoreo, fijarnos muy bien cómo estamos en el cultivo, a qué apuntamos en el cultivo. O sea, realmente cuál es nuestro potencial de rinde, el potencial de rinde del lote, el potencial de rinde de las semillas que hemos elegido. Y después ver clima. O sea, el clima, si se nos corta el agua, es una cosa, si el agua sigue favorable, es otro panorama, es otro escenario, y cada escenario va a necesitar distintos actores. Y los actores, para que se desempeñen bien, tienen que tener un libreto que es el que arma el técnico al momento de elegir la semilla, elegir la genética y en exponer los lotes en los cuales va a querer. Cada uno de esos lotes lleva un manejo específico, ¿sí? No es lo mismo un cultivo que estamos haciendo en secano que un cultivo que estamos haciendo en riego. ¿Por qué? Porque pensamos o buscamos cosas diferentes. Por lo tanto, siempre es fundamental el monitoreo. Y en base a eso, marcar a dónde queremos ir y qué vamos a querer controlar o manejar de las enfermedades en el momento que aparezcan. ¿Cuál va a ser el momento propicio? Sabemos que en maíz un impedimento que tenemos es la aplicación.
por una cuestión de física, de tamaño. Tenemos que llegar muy bien, tenemos que lograr mojar toda la planta. Bueno, esos son algunos aspectos que no podemos dejar de considerar cuando queremos manejar enfermedades. A la hora de hablar respecto a lo que viene, vos bien decías, seguir monitoreando, pero apuntabas a que podían llegar a haber algunas precipitaciones más la próxima semana. Esto tiene que significar una advertencia para todos los productores, ¿verdad? Seguro, seguro. Pero independiente de que van a ver crecer el cultivo mejor, porque va a tener un agua que le es necesaria, que siempre va a ser necesaria, también tenemos que fijarnos que algo puede ir creciendo junto con la planta. Las plantas no están totalmente asépticas, no están sanitizadas, por llamarlo de alguna manera. Ellas siempre acarrean una serie de microorganismos que las van acompañando. Algunos son patógenos, otros son benéficos. Y en ese equilibrio entre patogenicidad y benevolencia existe justamente el punto donde un quiebre hace que la enfermedad se desarrolle y uno tenga que lograr manejarla para poder obtener un máximo rendimiento de su material. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. La actualidad, por cierto, pasa por Mundo Agro a la hora de los temas vinculados a la cuestión de la producción, tanto en agricultura, en ganadería, como también en la industrialización de productos del campo. Estamos en un momento clave de pelea contra la pandemia. En estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, no te relajes, porque el virus no se relaja. Hubo mucho cansancio, básicamente los trabajadores de la salud, que fueron los que más afectados se vieron en este momento por esta pandemia. Acompáñenos en lavarse las manos periódicamente, mantenga la distancia siempre de 2 metros, utilice el tapaboca de manera rigurosa, no concurra a lugares demasiado hacinados con mucha gente. Si nos cuidamos, es probable de que el año que viene tengamos Navidad y Año Nuevo diferente. Todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno. Más que nunca, cuídate y cuida a los demás. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. 2020 el campo no se detuvo y por supuesto nosotros hemos estado acompañándolos a ustedes y a quienes son generadores de toda la producción en la República Argentina con las notas más destacadas que ya compartimos aquí con todos ustedes en Mundo Agro. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Y vamos a incursionar en un asunto que ya se discutió sobre finales del 2020, comienzos del 2021 con el maíz y amenaza con convertirse también en otro tema para el trigo. En este caso, cuando el gobierno intenta, al menos dice, controlar los precios con la intervención de los mercados y amenaza con intervenir, así como intentó hacerlo con el maíz, la particularidad del trigo. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes y qué es lo que advierten sobre esta intención del gobierno? Bueno, en primer lugar, nos sorprendió mucho lo que pasó con el maíz, porque fue una reacción del gobierno totalmente extemporánea, sin ningún tipo de interacción previa con los miembros de la cadena. Después, bueno, tuvo la virtud de ir para atrás, eso, pero
todas esas idas y vueltas generan, no son gratis, digamos, ¿no? Generan distorsiones en el mercado. Después vinieron los rumores respecto de lo del trigo también. Parecería que fueron infundados, que fueron rumores que se echaron a correr. Pero, bueno, lo concreto que uno ve es que el gobierno hace un año que viene, prácticamente un año que viene con muchos productos con precios máximos, limitados, que entra en un periodo, en un año electoral, que la inflación que en algún momento, en la etapa fuerte de cuarentena COVID, pareció amilanarse o pareció estabilizarse en un punto relativamente bajo, ¿no? Es una locura, pero relativamente bajo. Sin embargo, hubo mucha emisión de pesos y la inflación latente, digamos, puede llegar a ser importante, el gobierno lo ve y lo sabe, y sale, digamos, a tontas y a locas, a tratar de mantener los precios a raya, ¿no es cierto? Cosa que ya sabemos que no da resultado y que yo creo que mucha gente en el gobierno es coherente y conoce los tropezones que han tenido con la misma piedra en otras etapas de la historia de la Argentina, y saben que esto no funciona. Sin embargo, pareciera que hay una presión para que la opinión pública note que el gobierno está limitando los precios y haciendo esfuerzos para contener los precios. Bueno, y ahí empiezan las tensiones dentro de las cadenas, ¿no es cierto? Porque, por supuesto que hay algunos que la sufren mucho más que otros, y todos aquellos que tienen precios máximos para productos de consumo alimenticio, de consumo familiar, digamos, lo sufren, y lo sufren realmente fuerte, porque se han pasado casi un año con aumentos casi, te diría, efímeros respecto a lo que ha aumentado la inflación. A esto se le suma también que los granos en los mercados internacionales, que en un primer momento de COVID, de cuarentena, parecía que tendían a la baja, después por una serie de... ponemos que la economía mundial de un montón de países se está recuperando lentamente, y algunas fallas de producción en países exportadores han hecho que los precios aumenten y se vayan bastante arriba. Y bueno, ese es un cóctel que es complicado, digamos, ¿no? Entonces, en particular con el trigo, nosotros lo que estamos haciendo es, dentro del Consejo Agroindustrial Argentino, que es una entidad que se conformó durante la cuarentena el año pasado, conformada por un montón de entidades que tienen que ver con el agro y la exportación de productos del agro y la industrialización de productos del agro. En ese marco estamos con una mesa de trigo, reuniéndonos entre nosotros, viendo un poco a ver qué podemos hacer para anticiparnos a la problemática, y escuchando a los que están en situaciones más delicadas, ¿no es cierto?, con todo este tema de los precios máximos o limitados. Bueno, y a la vez tratamos de tener la interacción con el gobierno, digamos, para hacerles ver, por ejemplo, que el volumen de trigo que hay disponible hoy en la Argentina alcanza para el consumo interno, y también
queda un saldo exportable todavía. O sea, se va a poder abastecer a Brasil y se va a poder abastecer al consumo interno. Y después también tratando de hacerle ver al gobierno que hay muchas correlaciones que se hacen de forma facilista, como por ejemplo, la más típica es el precio del pan y la influencia del trigo en el precio del pan, que cuando vas a los números, digamos, a los números puros y duros, vos ves que el precio del trigo termina influyendo en el valor del pan en un 10 o 15%. Entonces, no. ¿Cuál es el sentido de, no sé, o limitar las exportaciones o cerrar las exportaciones o lo que sea, cuando las correlaciones entre el precio del trigo y los productos finales son tan bajas? Y además, sabiendo que cuando estas recetas se aplicaron allá por los años 2011, 12, 13, el impacto fue tal dentro de la cadena que llegamos a sembrar casi la mitad de las hectáreas que estamos sembrando hoy y a producir, obviamente, también en consecuencia con eso. Y se perjudicó toda la cadena y el país mismo, ¿no es cierto? Porque además está demostrado con números, con trabajos serios e interesantes, que si vos liberás las retenciones de un producto como el trigo, el aumento de siembra del trigo, el aumento de tecnología aplicada a esa siembra, generan por otros impuestos, por impuestos a las ganancias, por ingresos brutos y por movimiento de la economía anexa a eso, genera mucho más valor agregado que lo que generan las retenciones para el país, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos y también la última reflexión que te dejo con respecto a esto es que este aumento de precios que se ha producido, no solamente en el trigo, sino que se ha producido sobre todo en la soja, en el maíz, que estaban con precios muy deprimidos, va a generar un aumento de recaudación por derechos de exportación al gobierno. El gobierno no lo tenía previsto, evidentemente, cuando presentó su presupuesto a fines del año pasado al Congreso, y que ese monto de dinero, que es muy importante, el gobierno lo pudo usar con algo que también demostró que es efectivo, que es novedoso, que es la tarjeta esta alimentar, y donde puede ir a subsidiar a la gente que realmente necesita el subsidio, y no a toda la población, siendo que termina aprovechando la volada un montón de gente que no la necesita. Entonces, ¿por qué no vamos por esa vía? Si el Estado va a tener la plata y ya la herramienta la tiene, que es la tarjeta esta que funciona, ¿por qué no vamos por esa vía que es mucho más efectiva y armoniosa, ¿no? Bien. Cané, en este aspecto, ustedes son amigos de buscar este tipo de alternativas o vías que puedan llegar a destrabar esto antes que el gobierno se asome a lo primero que ha echado mano, que es esto de casi como si fuera una Biblia para el kirchnerismo, suspender lo que es envíos al exterior. Por supuesto. En eso estamos y estamos tratando de que es razonable que hay en el gobierno, que la hay y que entiende estas cosas, pueda tener argumentos, digamos, para llegar a este tipo de... Y no llegar a lo que vos decís, que ya lo dije, hemos tenido muy malas experiencias. Bien. Cané, lo último, el año 2020 ha sido un año muy complicado para el trigo, al menos aquí en la provincia de Córdoba, un cultivo que en el invierno se había convertido en vedette en los últimos años, sobre todo en tiempos en donde
hubo promociones con títulos muy importantes como Pintemos Córdoba de Verde, que habían tenido muy buenas campañas. La sequía afectó muchísimo al trigo el año anterior, pero también la pandemia. ¿Usted cree que una medida desacertada del gobierno puede llegar a ser realmente muy grave para la próxima campaña de trigo, para el próximo cultivo invernal que se viene aquí en la Argentina? Sí, por supuesto, porque además este tipo de medidas desalientan a las zonas que son un poquito más marginales para el cultivo, digamos, ¿no? Entonces, el tipo que se defiende con rendimiento se va a seguir defendiendo, pero el tipo que no se defiende con rendimiento, como son ustedes, porque ustedes pueden tener un año bueno de humedad, como han tenido, y tener muy buenos rendimientos, pero tienen esa espada de Damocles que si no llegan a la época de siembra con los perfiles con agua húmedos, digamos, después llueve muy poco en el invierno y puede pasar lo que les pasó este año, que lamentablemente tuvieron una merma muy importante de producción en Córdoba. Bueno, lo van a sufrir ustedes sobre todo, y es una pena porque la sequía es un evento extraordinario, y ustedes en la provincia de Córdoba me parece que venían en una carrera ascendente de aplicación de tecnología bien aplicada y logro de rendimientos muy interesantes. Y la verdad que en Córdoba han trabajado muy bien. Yo me saco el sombrero con el agro de Córdoba. Muy bien, Miguel Cané, le agradecemos por estos minutos para Mundo Agro. Ha sido un placer y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Julio. Un gusto. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. La actualidad, por cierto, pasa por Mundo Agro a la hora de los temas vinculados a la cuestión de la producción, tanto en agricultura, en ganadería, como también en la industrialización de productos del campo. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Seguimos en Mundo Agro compartiendo información para el hombre de campo. La actualidad, por cierto, pasa por Mundo Agro a la hora de los temas vinculados a la cuestión de la producción, tanto en agricultura, en ganadería, como también en la industrialización de productos del campo. Ya mismo compartimos con todos ustedes este tema realmente de interés. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Acá tenemos una batería de ensayos que son bastante diversos, donde tenemos ensayos donde estamos probando distintas estrategias de fertilización, ya sea estrategia de fertilización nitrogenada, como estrategia de fertilización fosforada, estrategia de fertilización sólida, estrategia de fertilización líquida, siempre teniendo en cuenta como norte que el medio o la referencia es la tecnología media que usa el productor en la zona, y nosotros tratamos de mejorarla en base a los diversos insumos que hay dando vueltas en el mercado y tratamos de llevarle al productor las mejores recomendaciones posibles. También tenemos otro tipo de ensayos donde estamos probando, por ejemplo, diversos curasemillas en trigo. Tenemos curasemillas que son de síntesis química
o curasemillas biológicos, sí, es una tendencia que se viene muy fuerte, lo vemos campaña tras campaña, aumentan ya los ensayos de tipo biológico, estamos probando también curasemillas de tipo biológico en trigo versus la de síntesis química y evaluamos, al igual que el ensayo comparativo de rendimiento, evaluamos aspectos productivos de los tratamientos, aspectos sanitarios y aspectos de calidad de cada uno de los tratamientos empleados. También tenemos ensayos de fungicidas foliares, ¿sí? Diversos tipos de fungicidas foliares, desde los más novedosos hasta los más antiguos, por así decirlo, y aplicados en diversos momentos para poder determinar cuál es el mejor momento de aplicación y cuál es la mejor dosis de aplicación en cada año particular, porque cada año se presenta de una manera distinta la problemática sanitaria. Entonces, bueno, cada año nos da la posibilidad de probar nuevos momentos y nuevos productos, y a través de los años vamos juntando información que nos permite llegar a la mejor recomendación posible. También tenemos algunos ensayos biológicos nuevos que se vienen, algunas bacterias, ¿sí? Son unas bacterias que se aplican al fertilizante y que mejoran la microflora del suelo. También los estamos ensayando en trigo, en este caso se aplicaron a la urea, antes de hacer la aplicación al boleo de la urea, y son bacterias que regulan la liberación de nitrógeno por parte de la urea y que mejoran la microflora edáfica del suelo. También son todos productos extremadamente novedosos que todavía no están a la venta en el mercado, pero que bueno, ya antes de salir al mercado los estamos probando para ver cómo responden. En general nosotros trabajamos con la gente del INTA Pergamino, los cuales ellos tienen un equipo económico muy fuerte, donde saben bien los números de cada cultivo y ellos nos brindan la información de los distintos tratamientos que aplicamos, el valor del cereal que se produce o de la oleaginosa, y en base a esos cálculos en general también hacemos un análisis económico del tratamiento empleado y vemos si productivamente responde y si económicamente también es una tecnología válida para el productor. Y hasta aquí estuvimos para compartir con todos ustedes uno de los segmentos más importantes vinculados al sector que no se detuvo en el 2020 ni tampoco lo va a hacer en el 2021. Mundo Agro, por supuesto, con todos los temas relacionados a la actividad agropecuaria. Será hasta la próxima y muchas gracias.